por lo menos lo habíamos tratado con algunos pequeños artículos, sí, obviamente relacionados a los números, pero indicamos que funciona de la misma manera que las bandas, sí. Y funciona de la misma manera. Estos códigos numéricos no son específicamente dedicados a los resistores. También los podemos encontrar en otros dispositivos que no estamos viendo obviamente de momento, pero si tal es el caso de los capacitores, si ustedes ya han escuchado o algunos de ustedes ya han trabajado con ellos, o los inductores, pues también manejan códigos numéricos, así que no son de aplicación específica para los resistores. Sin embargo, si ya sabemos trabajarlos, pues en los otros dispositivos va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Entonces hablábamos de que las primeras dos cifras o dígitos representaban nuestros números principales o cantidades enteras, y el tercer dígito era el multiplicador o cantidad de ceros. Acá están esos ejemplos entonces, y los trasladamos todavía en la última clase, y mencionamos también que si aparecen 4 dígitos, pues primero, segundo y tercer dígito son la parte numérica, números enteros, y el cuarto es el multiplicador. ¿Sí? Si aparece también alguna literal, por ejemplo la letra R, pues significa el punto, que tenemos un punto decimal en el código, ¿sí? Hablamos del caso entonces de 1R00, pues es una resistencia de 1.00 ohmios, o sea, podríamos tener 1R12, estaríamos hablando de 1.12 ohmios. Son valores muy precisos que podemos manejar entonces a raíz de ese punto decimal. También aparece el 1.2, ¿sí? Valores de resistencia, solo lo marcamos aquí rápido, 1.2 o 0.33 porque no hay otro dígito anterior a la letra R, y así vamos identificando entonces nosotros los dispositivos de forma numérica. ¿Sí? Codificación de redes de resistores, pues nosotros los mencionamos entre los tipos de resistores fijos en arreglo de resistores, y también lo vimos de forma un poquito más específica con el microscopio. Logramos ver por lo menos de forma de constitución interna, aunque varía por los tipos de arreglo interno que mostrábamos. Sin embargo, podemos nosotros identificar con este código o estos códigos el tipo de resistor. Por ejemplo, aparecen en forma de un circuito integrado, que ahorita pues es un poco irrelevante, pero es un dispositivo de integración a gran escala, es decir, tiene infinidad de piezas dentro de ese dispositivo de doble fila de patillas, que es el que colocamos acá, ¿sí? Doble fila de patillas. Del otro lado tienen la misma cantidad de patillas. Podemos encontrar nosotros la codificación, pero hay infinidad de piezas dentro, ¿sí? Vamos a ver si de pronto hay algún dispositivo que tenga, bueno, alguna de estas memorias RAM antiguas, pues no sé si tenemos una noción, pero vamos a ver si de pronto se puede ver con el microscopio siempre la forma en que están construidos esos circuitos integrados, que no se pueden ver porque está obviamente el encapsulado de material epóxico, el que recubre todo esto, ¿sí? Pero vamos a la parte del código. Este dispositivo sí lo vimos con el microscopio, y pues en alguna imagen era color amarillo el que mostramos, pero tiene un código específico. Entonces acá, para identificar esos dispositivos, pues ya no es el código de color, es el código numérico convencional, sino que tiene varios tipos de identificación. Si aparece el número 43, por ejemplo, donde coloqué ahorita la flecha, pues quiere decir que es un encapsulado, sí, o sea, se refiere a una simple fila de patillas, ¿sí? Por eso es que solo tenemos una fila de patillas. Y si aparece el número 41, pues aparece estas siglas, ¿sí? Doble fila de patillas. Por eso es que vemos ahí ese doble arreglo de patillas, ¿sí? Y en el otro vemos solo una.
Y luego, pues, número de pines. Y observamos acá 14 pines. Entonces vemos que hay 3, 6, 7 patillas de este lado, 7 del otro lado, 14. Y en este caso, 06, pues 3, este no aplica precisamente ese código, pero son 6 patillas, deberían ser solo 6. Para este ejemplo no aplica exactamente, pero deberíamos tener 6. Y luego R, pues es la configuración física interna, le llaman bajo perfil, entonces los dispositivos están integrados, ¿sí? De una manera utilizamos generalmente a veces semiconductor también para hacer esos dispositivos, no solo el compuesto de carbono, ¿sí? Entonces, bajo perfil, pues la configuración física, solo tenemos ese sustrato donde colocamos las resistencias, luego tenemos ese aislante y el recubrimiento, bueno, la conexión de las patillas. Entonces, a eso hace referencia R. Y pues luego tenemos una codificación acá que indica si está aislado, ¿sí? O si tenemos doble terminación, es decir, la forma en que están configuradas las resistencias, ¿sí? Eso es en este dispositivo de doble fila de patillas, pero en el otro aparece no 001, sino 101, y representa siempre el mismo concepto, solo que con otro tipo de... Se antepone el 1 en esa codificación, termina siendo lo mismo, ¿sí? 1, 2, 4 y acá 1, 2, 3, ¿sí? Y el último, sí, es el código numérico que ya sabemos nosotros, ¿sí? El último es el código numérico. 152, entonces sería 15, 2 ceros, 1500 ohmios cada resistor, ¿sí? Y acá, pues 2200, ¿sí? 2, 2 y 2 ceros. Entonces, esa sería la forma en que si nos topamos un dispositivo de estos, podamos identificarlo, ¿sí? Sabemos que son arreglos de resistores, ¿sí? Sabemos la cantidad de pines, pues obviamente va a ser notoria a simple vista, ¿sí? Pero podemos nosotros determinar qué tipo de dispositivos tenemos ahí entonces, ¿sí? Por lo tanto, acá nosotros tenemos esto para la codificación de resistores o arreglo de resistores, ¿sí? Igual no vamos a entrar tanto en detalle. Ya cuando uno se topa con dispositivos más específicos, pues debemos indagar cómo es que los interpretamos, cómo lo leemos, porque no podemos esperar que haya un manual o algo que nos diga cómo se miden todos, ¿sí? O cómo podemos interpretarlos. Pues eso ya implica un poquito ahí de determinación para poder ubicar eso. Luego tenemos acá una tabla de valores convencionales. Si recuerdan, yo les mencionaba en una de las diapositivas que hay valores de resistores desde 2.7 ohmios hasta 22 millones, aunque pues ahorita hay valores mucho más altos, ¿sí? Hasta 40 millones, inclusive 100 millones de ohmios. Ya no van a dejar pasar nada de corriente, pues, pero existen esos valores de resistencias. Yo les dije que no iban en orden, es decir, desde 1 ohmio, 2, 3, 4 o 1.1, 1.2, ¿sí? No van en ese orden, ¿sí? No van en ese orden y lo podemos corroborar entonces acá en esa tabla. En la tabla entonces podemos corroborar que hay resistores de 0.1 ohmios, 0.11, 12, 13, de 14 no hay, 0.15, 16, de 17 no hay, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, estos valores sí ya son los más generales. Observemos 33, 36, 39, 43. Todos estos, ya al multiplicarlos por 10, pues nos da el valor de 1, 1.1. Existen, multiplicamos por 100, bueno, 11, 12, 13, 15. Observen que no existe entonces el 14, todos esos valores no van a existir. 100 ohmios, sí, 110, 120, 130, 150, sucesivamente 270, observen, pero no hay 280, no hay 290, o sea, todos esos valores no existen de resistencia. 680, 750, y hablamos en miles de ohmios ahora.
Bueno, tenemos entonces 10.000 ohmios, 100.000 ohmios o 27.000 ohmios, 270.000 ohmios, por ejemplo, 39.000, 390.000. Existen las cifras, pero les decía yo, no podemos generalizar de que como un valor muy bajo de resistencia puede ser 2.2 ohmios, que exista el 2.3, 2.45, 2.46. No, ¿verdad? Hay rangos o valores que no vamos a tener. Podemos hacerlos, pues en algunas ocasiones, al hacer combinaciones de valores, puedo obtener yo algún valor de resistencia que sí me dé similar o esté muy cercano al valor que yo quiero, pero no quiere decir que existan como tal esas denominaciones, ¿sí? Así que los valores comerciales pues son los que sí fijo vamos a encontrar en cualquier electrónica o lugar donde podamos ir a comprar dispositivos, ¿sí? Si queremos algo ya muy específico, muy estricto, pues a veces necesitamos hacer arreglos de resistencias, pero ahorita no es el fin del curso hacer esos arreglos porque ya involucramos ahí circuitos en serie, circuitos en paralelo, y pues todavía no es la parte correspondiente a este curso. Entonces nos va a abrir con esta tabla para saber que hay distintas denominaciones. Observen millones de ohmios, 22 millones de ohmios, 1 millón de ohmios, 3.3 millones de ohmios. Estas son las denominaciones, ¿sí? Convencionales, ¿sí? Muy bien, entonces veamos ahora el siguiente término, ¿sí? O el siguiente concepto. El curso básicamente pues trata de que nosotros entendamos qué es el voltaje, qué es la corriente eléctrica, qué es la corriente electrónica, qué es la corriente convencional, que entendamos qué es una resistencia, ¿sí? También que podamos identificar qué valor tiene la resistencia, cómo medir la resistencia, y entre esos tipos de resistores también son conceptos del curso. Y entre estos conceptos o estas definiciones aparece conductancia. Si nosotros recordamos qué es la resistencia, pues en términos generales yo digo, resistencia es la oposición al paso de corriente eléctrica, ¿sí? De cualquier tipo, directa de baterías o alterna, la que tenemos disponible en nuestras viviendas, ¿sí? 120 voltios AC. Pero en consecuencia, la resistencia se opone al paso de corriente. No totalmente, pero sí y en alguna forma parcial, ¿sí? Así que termina resultando como un limitador, trabajando como un limitador del paso de corriente. ¿Qué es conductancia entonces? Bueno, conductancia se define como la capacidad de conducir de un material, o sea, es el opuesto a la resistencia eléctrica, ¿sí? Y acá nos indican que es el recíproco, o sea, el inverso de la resistencia, ¿sí? Y nos da una medida entonces de qué tan bien conduce la corriente eléctrica o qué tan buen conductor de corriente eléctrica es. Ese es el concepto de conductancia, el inverso o el opuesto de la resistencia eléctrica, ¿sí? Conductancia de conducir y resistencia de oposición. Entonces, esas serían las dos partes eh, contrarias, ¿sí? Esta conductancia pues no se va a medir en ohmios como en la resistencia, se va a medir en Siemens o a veces se coloca como mos, ¿sí? Ahorita vamos a indicar qué es eso. Eh, es el inverso de los ohmios, ¿sí? Y el símbolo para denotar la conductancia es la letra G y tiene una ecuación que es muy simple, o sea, a simple vista, pues la ecuación de la conductancia es muy simple, ¿sí? G igual a 1 sobre R, si observamos acá, es el recíproco o el inverso de la resistencia, entonces tenemos G1 sobre R. Pero si ustedes recuerdan, la fórmula de la resistencia también tiene esto. Entonces, si yo hago el inverso de R, me va a quedar área sobre
Rho L, ¿sí? Este es el inverso también de la resistencia, es decir, la conductancia. Entonces también puede quedar como eh, esto, ¿sí? A sobre Rho L. Eso es con base a las características físicas, ¿sí? Conductancia, entonces, opuesto, ¿sí? Y ahí tenemos entonces el resultado para la conductancia. Área sobre resistividad por longitud. La unidad de medida ya indicamos que son los Siemens. O les llaman el inverso. Podemos decir nosotros que no son ohmios, pero les dicen mos. O sea, realmente es una interpretación que se le da, ¿sí? Siemens o mos. Así aparecen. Entonces, conductancia es una medida de qué tan bien conductor es un material. Resistencia es la medida de la oposición que ese material representa al paso de corriente, ¿sí? Entonces, este concepto es muy importante ya cuando se vean circuitos en el siguiente curso, porque a partir de ahí se trabajan circuitos en paralelo, ¿sí? Pero entonces, de momento, no dejemos de lado el concepto, ¿sí? Que significa eh, capacidad de conducir y la otra, resistencia al paso de corriente, ¿sí? ¿Cómo podemos aplicar un ejemplo práctico sin datos? Porque no tenemos datos. Muchas veces se nos complica a nosotros trabajar con variables, pero no debería ser ningún problema, ¿sí? Así como hicimos el ejemplo de los distintos tipos de conductores, ya sea cobre, hierro, y trabajamos con la ecuación de resistencia sin valores numéricos, pues acá también se puede implementar de esa forma. El problema es entonces cuál es la disminución o el incremento relativo en la conductividad de un conductor si el área se reduce 30% y la longitud se incrementa 40%. ¿Sí? Estamos hablando de dos cambios de la proporción de área y longitud. Me dice que la resistividad es fija porque obviamente el material, si es cobre, tiene una resistividad, si es hierro, maneja otra, si es plata, si es oro, aluminio, tungsteno, no importa, tiene una resistividad propia del material, ¿sí? Entonces me pregunto, ¿cuál es la disminución o el incremento de la conductividad si yo bajo el área al 30% y aumento la longitud 40%? Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Pues hay una fórmula, de hecho es la que acabamos de mencionar, conductividad, conductancia, ¿sí? Es área sobre resistividad por longitud. Solo que para este ejemplo, pues le llaman conductancia inicial, por eso aparece I, área inicial, resistividad inicial y longitud inicial. Entonces, si ustedes trasladan esa ecuación acá, ¿sí? Aparece el índice n, dice subíndice n. ¿Qué significa ese subíndice n? Significa que es el nuevo valor que yo quiero obtener, ¿sí? El valor inicial ya sé que es G sub I por A sub es igual a sub I sobre resistividad sub I por longitud sub I. Entonces, si yo estoy diciendo que reduje el área 30%, ustedes saben que mi área representa el 100%, ¿sí? Mi área inicial es el 100% de lo que sea, ¿sí? Dicho en otras palabras, mi área inicial es la unidad también, ¿sí? Bueno, entonces si yo la estoy reduciendo, o bueno, yo trato de reducir el área 30%, quiere decir que ahora voy a tener solo el 70% de área, o bien 0.7 veces el área inicial, ¿sí? Partiendo de eso, entonces, el área nueva es solo 0.7 veces el área inicial, ¿sí? ¿Estamos bien en esa parte? ¿No hay dudas de esa parte de ese análisis?
Creo que no, ingeniero, por el momento. Muy bien, entonces borramos esta parte de acá, sabiendo que nuestra área pues es el 100% o la unidad, ¿sí? Y ahora digo que voy a incrementar la longitud 40%, pues mismo análisis, ¿sí? Lo voy a hacer acá nuevamente. Y la longitud, entonces, es el 100%, o la longitud es la unidad también. La incremento 40%, pues le sumo el 40%. Acá en números de la unidad 1.4, ¿sí? 1.4, eso es lo que vamos a tener ahí, ¿sí? Eso aparece entonces acá, ¿sí? Eso es lo que aparece ahí, ¿sí? Entonces, si eso es lo que aparece ahí, voy a borrar esto de acá. Y ya tengo mis proporciones, que siempre es del valor inicial y longitud inicial. O sea, yo tengo 1.4 veces ahora la longitud inicial. ¿Por qué aparecen esos males si ustedes quieren? ¿O por qué agrego el área inicial o la longitud inicial? Porque si ustedes tienen la unidad 1 por área inicial, pues les va a seguir quedando lo que está aquí arriba. 1 por la longitud inicial, pues les sigue quedando toda esta fórmula. Entonces, sí está afectando o va a variar en función de que yo modifique estos parámetros relacionados a los valores iniciales. De tal forma que ahora entonces tengo yo que la resistividad no cambió, ¿sí? Separemos área, resistividad, longitud inicial en un solo término y me queda esta proporción, 0.7 sobre 1.4. Eso me da entonces 0.70 sobre 1.4, ¿sí? Acá realmente está G no debe ir acá, miren, está ese error del libro, ¿sí? Es solo 0.7 sobre 1.4 me da 0.5. Y todo esto que está acá, esto sí es la resistividad inicial, lo vamos a marcar. Todo esto que está acá es resistividad inicial, conductancia inicial, miren, es esta de acá. Por eso es que se segmenta y se distribuye. Así que si ustedes bajan el área del conductor 30% y aumentamos la longitud, la conductancia pues va a ser 0.5 veces la inicial. Es decir, ahora va a conducir menos. ¿Por qué conduce menos? Porque reduje el área. Entonces ya no voy a tener tanta área para trasladar los electrones. Y si yo incremento encima la longitud, pues voy a tener más obstáculo para pasar, es decir, la longitud afecta el paso, ¿sí? Así que la conductancia se reduce a 0.5 de la inicial. ¿Cuál es la inicial? No sé, o sea, yo no sé qué valor tenía la resistividad, no sé qué valor de área tenía el cable, tampoco sé qué longitud tenía, ¿sí? O sea, yo puedo agarrar generalmente esta fórmula y resolver para cualquier tipo de valores que yo tenga en el problema, ¿sí? Entonces no debo centrarme siempre en que debo tener los números o los datos, ¿sí? Lo mismo les planteaba yo en física, ¿sí? Puedo determinar la dirección de los campos o fuerzas resultantes sin tener números o datos, sí se puede, ¿sí? Y en función de eso, entonces uno ya anda peleando o tratando de llegar a la respuesta correcta porque tengo la noción de hacia dónde debe ir esa dirección. Entonces lo mismo pasa acá, si yo sé manipular las variables, no tengo que tener datos numéricos. Es que si no me da el área, entonces no voy a poder calcularlo. Sí se puede, ¿sí? Sí se puede. Es que si no me dio el dato de la longitud, pues entonces no me sale, entonces lo voy a dejar en blanco. No, tenemos que siempre recordar esos conceptos de variables, manipulación de las variables. Así que así como viene así como se plantea este ejemplo, puede venir cualquier otro no sé, algún problema similar, pues, o sea, y si disminuyo la longitud en tanto o aumento el área en tanto, ¿cómo cambia la conductancia? Pues debo poder manipular las variables, ¿sí? En realidad no me sirve a mí saber cuánto tengo de área, resistividad y longitud, porque lo que me va a dar, observen, si la conductancia inicial era 100, por ejemplo,
pues ahora me va a dar 50. Si hubiera sido la inicial 15.600, pues ahora va a ser 7.300. Bueno, sería 7.800 aproximadamente. Entonces no va a cambiar porque yo solo estoy denotando como G sub I, ¿sí? Y lo que sea G sub I es la mitad de lo que me toca ahora. Y G sub I, pues es el valor de G sub I, no importa cuál sea. Así que se puede ir trabajando con variables esa parte, ¿sí? Esa sería entonces. Y la conductancia. Eso es lo que vemos por lo menos de ese concepto. Luego entonces pasamos a este medidor, el ohmímetro, ¿sí? El ohmímetro al final de cuentas es un medidor de resistencias, ¿sí? Es un medidor de resistencias. ¿Cómo medimos resistencia? Pues si no lo hemos visto, otra semana sí creo que tenemos que hacer esa práctica. Yo les voy a indicar qué es lo que hacemos para aplicar ahí la medición de los dispositivos que podamos medirlos. Ohmímetro, entonces mide la resistencia eléctrica de mi dispositivo. ¿De qué forma medimos nosotros? Si recuerdan, para medir voltaje colocábamos un medidor, un voltímetro, en paralelo al componente. Si queríamos medir corriente, abríamos el circuito, es decir, las terminales hacia la fuente de voltaje y conectamos el dispositivo como que estuviera en serie, es decir, uníamos las terminales como que fuera una parte del circuito mi medidor para que pueda realizar la medición de esa corriente. Y para medir resistencia, nuevamente se vuelve a medir en paralelo. Solo que hay que considerar algo, ¿sí? Para medir la resistencia, debo desenergizar de voltaje o de cualquier fuente de alimentación mi circuito, ¿sí? Para medir el resistor, debo apagar todo, ¿sí? Quitar las fuentes de alimentación. ¿Y por qué debo hacer esto? Porque este valor no va a ser correcto si yo lo tomo energizado el circuito. ¿Por qué? Por las variables que ustedes ya conocen. La temperatura afecta al valor de resistencia. Cuando está funcionando el dispositivo, generalmente se eleva su temperatura y va a medir más resistencia de la que realmente tiene. Si yo tomo el medidor y lo coloco, voy a medir un valor más alto. Apago el circuito y mido, bueno, ahora tengo otro. Pero hay otro mejor, que es desconectar una de las dos terminales de mi circuito, medir entre las terminales del dispositivo y ese valor va a ser más acertado, ¿sí? Así que aquí aparece de forma paralela, ¿sí? Estoy viendo un elemento, ¿sí? ¿Y qué otro concepto puedo tomar yo de esa medición de resistencia? Pues si yo mido cuánto se opone un dispositivo al paso de corriente, puedo medir también si deja pasar o no, de forma indirecta. Es decir, ¿cómo voy a lograr eso? Pues la forma indirecta de hacerlo es midiendo, obviamente no el dispositivo, sino los cables que están conectando los dispositivos. Y al hacer eso, generalmente yo voy a tener un valor muy bajo, aproximadamente 0 ohmios, y eso me indica a mí que si hay 0 ohmios, quiere decir que hay conexión entre los dispositivos o hay conexión entre dos puntos, ¿sí? Entonces, si yo logro conexión entre dos puntos, yo puedo decir de este punto A al punto B conduce, es decir, hay conexión, va a pasar corriente. No estoy midiendo las resistencias, ¿sí? No estoy midiendo las resistencias, sino solo estoy midiendo el cable. Si yo obtuviera un valor de resistencia, por ejemplo, dice continuidad, yo espero un valor de 0 ohmios, ¿sí? Y si yo obtuviera por otro lado un valor infinito, es decir, infinitos ohmios, entonces me da a mí la referencia de que el conductor o lo que yo estoy midiendo está abierto, entonces no hay una conexión, ¿sí? No hay conexión, no hay paso de corriente, me da un valor infinito, ¿sí? De corriente.
Entonces puedo medir el dispositivo como tal, me va a dar un valor numérico en ohmios, ¿sí? Puedo utilizarlo para medir cables. Eso es lo que se hace muchas veces, ¿verdad? Las personas que se dedican a reparar, bueno, voy a medir entre este punto A y B, y si marca 0 es que sí está el cable funcionando, ¿sí? Donde yo lo observo también es, por ejemplo, la gente cuando tiene ya sea un cargador de celular, que bueno, tengo que moverlo un poco porque ahí sí conduce, ahí sí carga, o el cargador de mi computadora, bueno, igual tengo que mover un poco porque ahí sí carga. Eso quiere decir que el cable pues está roto, ¿sí? Y la forma de medir la continuidad pues es utilizando un multímetro si es posible, porque tampoco voy a dañar mi cable si no hay dónde medir, y que sea alguien que lo va a reparar, y si se puede reparar, pero de lo contrario no hay una forma de medir a menos que sea el cable físico. Yo mida extremo con extremo, empiezo a mover el cable, y si en algún punto mide continuidad 0 ohmios y lo doblo un poco y se abre, pues sabemos que está dañado. O sea, nos sirve para comprobar el estado de algunos conductores por medio de los valores de resistencia, ¿sí? Entonces se mide en paralelo. Acá está el ejemplo que yo les digo para medir. Hay algunos tipos de cables planares, ¿sí? Como el que se muestra en la gráfica. ¿Y qué es lo que pasa? Pues los cables están de forma aislada, ¿sí? Voy a indicar aquí 1 con 1. Este va a ser el 2 con el cable 2. Así sucesivamente 3 con el 3. 4 con el 4. Y 5 con el 5, ¿sí? Entonces, si yo tuviera duda si este cable, el 2, está conduciendo, pues bueno, tomo el multímetro y lo voy a conectar directo al otro extremo del 2, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer una unión de dos cables, pues se hace lo que está justamente acá. Uno, los extremos de 1 y 2, y ahora entonces voy a medir entre 1 y 2. Si la resistencia es 0, entonces indica que hay conducción, o que tuviéramos conductancia, si queremos verlo así. Hay conducción, y eso me indica a mí que los dos cables están unidos ahora y permiten el paso de corriente, ¿sí? Se vuelven una sola unidad. Entonces, esa es una forma de hacer medición o identificar si el conductor está bueno, porque a veces se dañan o se queman o se quiebran, ¿sí? Entonces, se complica un poco ahí, ¿sí? Entonces, el ohmímetro generalmente está en el multímetro, ¿sí? El multímetro tiene para medir ohmios, para medir voltios, para medir amperios, ¿sí? Así que nos sirve para medir todas estas variables o magnitudes de interés. De ahí viene también el nombre, sí, multímetro. Entonces tenemos variedad de medidas. Y ya habíamos mostrado esta imagen también anteriormente. Es un multímetro análogo, ya casi no se utiliza realmente. Si ustedes van a una electrónica o si ustedes ya tienen algún dispositivo de estos para medida, pues ya serán digitales. Podrá ser el más sencillo, podrá ser el más caro, pero son digitales. De hecho, aunque hubieran nuevos, de hecho todavía hay algunos nuevos de esos, pero el costo sí, pues no es tan caro. Bueno, será tal vez 200, 300 quetzales. A la gente no le gusta medir ya de forma análoga, entonces se opta por un multímetro digital, ¿sí? No quiere decir que este no sirva, ¿sí? Al contrario, son buenos todavía, pero ya no se utiliza mucho. Este también ya lo habíamos mostrado, ¿sí? Cuando vimos la parte de la medición del voltaje, ¿sí? Incluye entonces ohmios, voltios, amperios. Son nuestras tres magnitudes principales que debemos tener en consideración, ¿sí? Acá está entonces esa advertencia que les indicaba. No conecten entonces el medidor a un circuito vivo. ¿A qué se refiere eso de circuito vivo? Se refiere a un circuito que está energizado, ya sea por un adaptador de corriente, por una batería o bien por esta corriente alterna. Pues no coloquemos el medidor directo. ¿Por qué? Porque puede dejar pasar cierta cantidad de corriente eléctrica al medidor y se daña, ¿sí? Se daña. Esa es la razón también por la cual no debemos
medir en un circuito energizado, ¿sí? Entonces apagamos o desconectamos las fuentes, inclusive podemos desconectar el dispositivo del circuito para hacer una medición más correcta, ¿sí? Y no dañar nuestro instrumento, ya que alguna corriente puede fluir por él, porque no es esa la función, medir con algo conectado. No vamos a obtener el valor real tampoco y se va a dañar, ¿sí? Entonces, la corriente podría dañar o descalibrar nuestro instrumento. Y calibrar nuestro instrumento, pues, no es barato, ¿sí? De hecho, pues, me atrevería a decir que nadie, bueno, es un 99% de personas no calibran sus instrumentos, ¿sí? Ya sean personas que están estudiando, personas que se dedican a reparaciones o algún tipo de actividad donde necesiten realizar mediciones, no los calibran, a menos que pues, se los exijan, pues van a buscar una entidad que realice la calibración y pues estamos realmente entregando información pues no tan certera, ¿sí? O nos causa incertidumbre realmente esa medición. ¿Sí? Así que no debemos conectar a un circuito energizado, ¿sí? Ahí dañamos nuestro instrumento o corremos el riesgo de dañarlo, ¿sí? O desajustarlo. Bueno, otra situación que debemos considerar es nunca colocar nuestro instrumento de medida y dejarlo en el modo resistencia. Los multímetros actuales digitales pues se apagan automáticamente, entonces no hay problema. Sin embargo, los anteriores que les indicaba yo, estos análogos de aguja móvil, pues si ustedes los dejaban en modo resistencia, pues la batería se desgasta un poco más, porque para medir resistencia eléctrica yo necesito suministrar una fuente de corriente y voltaje, y después de hacer esa comparación, entonces ya puedo decir yo, hay tanto valor de resistencia eléctrica, ¿sí? Con esas dos magnitudes. Así que no se recomienda dejarlo en esa posición de medición de resistencia, ¿sí? Eso sería entonces con respecto a el multímetro. Muy bien, entonces pasamos ahora a otro tema. En este caso, vamos nosotros a hablar de termistores, ¿sí? A pesar de que hablamos nosotros de tipos de resistores, pues no está de más ver estos otros conceptos. No los vemos tan a detalle porque no, ¿sí? Hablamos de termistores como un tipo de resistor, no de carbono convencional, ¿sí? Pero hablamos de un tipo de resistor a base de semiconductor. Indicamos que los semiconductores son elementos, son materiales que no funcionan como buenos conductores, pero tampoco son malos conductores o aislantes, ¿sí? Están en un nivel intermedio. Hablamos, si recuerdan, de coeficientes de temperatura. En los semiconductores era un coeficiente negativo, porque aumentaba la temperatura y entonces lográbamos nosotros que tuviéramos conducción, ¿sí? Entonces, lo que sucede acá con un transistor es que es un dispositivo semiconductor, ¿sí? Vamos a identificar que tiene dos terminales, ¿sí? Y entonces tiene una curva característica de no linealidad, es decir, no es proporcional, ¿sí? Cuando decimos no linealidad, estamos hablando de que no es proporcional, ¿sí? Y este curva pues vamos a estar hablando desde 5000 aproximadamente a 100 ohmios, ¿sí? Para un incremento de 20 grados hasta 100. Entonces, ¿dónde vamos a ver nosotros cómo se comporta? ¿Es resistencia? Sí, ¿sí? Es un cambio de resistencia con respecto a la temperatura, pero el dispositivo ya está diseñado para que funcione de esa manera, ¿sí? Acá está nuestra gráfica, ¿sí? Ahí está nuestra gráfica entonces del termistor. Observemos en el eje Y, que nos dice resistencia en ohmios por centímetro,
¿sí? Y nos dice temperatura en grados en el eje X, ¿sí? Entonces, si hablamos nosotros de eso, observemos la escala de resistencia. Desde 10 a la menos 4, es decir, 0.1 miliohm, hasta 10 a la 7 aproximadamente. Estamos hablando de 10 millones de ohmios, ¿sí? 10 millones de ohmios. La curva se comporta de esa forma, entonces observen ustedes la temperatura. Cuando tenemos, vamos a remarcar acá, cuando tenemos 0 grados centígrados, observen de qué valor es la resistencia. De 100, de 10.000 ohmios, ¿sí? De 10.000 ohmios, ¿sí? Cuando tenemos 0 grados de temperatura. Ahora, observen ustedes si la temperatura aumenta a 100 grados, bueno, ya bajamos a 100 ohmios. Entonces, la temperatura aumentó, pero la resistencia no aumentó. Al contrario, está bajando, ¿sí? Ahora observemos 200 grados. Tenemos 10 a la 1, por ejemplo, si es acá. 10 ohmios. Y observemos la última 300 grados, por ejemplo, acá. 10 a la 0. ¿Sí? 10 a la 0 es 1. Entonces, a 300 grados, la resistencia tiene valor de 1. ¿Sí? Y a 0 grados tiene valor de 10.000. Entonces, es una resistencia que varía con la temperatura, ¿sí? Y cuando aumenta, pues se hace un cortocircuito o se convierte en un interruptor no lineal, pero un interruptor que funciona con la temperatura. El símbolo de este termistor es el que aparece acá. Es una resistencia variable, ¿sí? Una resistencia variable con el identificador de temperatura, ¿sí? Ese es el símbolo del termistor. Entonces, hay aplicaciones donde yo necesito esos cambios de temperatura, ¿sí? En este caso, el coeficiente sería negativo porque la resistencia está bajando, ¿sí? Pero hay casos donde el coeficiente es positivo, entonces la resistencia aumenta también cuando aumenta la temperatura, ¿sí? De forma inversa. Entonces, muchas veces se utilizaba ese concepto para televisores antiguos. No sé si todavía ustedes conocieron o todavía tendrán en sus casas, bueno, sus papás, no sé, algún televisor convencional CRT, ya no plano, ¿verdad? No pantalla LCD, ¿sí? Pero esos televisores generalmente producían una descarga eléctrica en su pantalla al encenderlos, porque había un circuito que desmagnetizaba la pantalla para quitar manchas de color, ¿sí? Esas manchas de color pues estaban controladas por un termistor, ¿sí? Que cuando aumentaba la temperatura pues se abría, o sea, me dejaba pasar corriente eléctrica al encender, y cuando la temperatura aumenta pues la resistencia se eleva a valores muy altos y entonces ya no deja pasar corriente, es decir, funcionaba como un interruptor momentáneo para ese circuito que quitaba las manchas de color en la pantalla, ¿sí? Entonces, esa sería una de las aplicaciones. Como les digo, puede ser algo, ¿sí? Pero, y si aún tienen, por ejemplo, en sus casas, en sus papás, algunos de esos televisores convencionales de CRT, pues, y si ustedes lo encienden, pues van a notar ahí esa pequeña descarga, que es para eliminar los colores, pero es controlada por un termistor, ¿sí? Coeficiente positivo sería entonces. Este es negativo, porque al aumentar la temperatura, empieza a conducir en lugar de abrirse, en lugar de ser más alta la resistencia, empieza a conducir. Así que ese sería el termistor, ¿sí? Físicamente los podemos ver así, ¿sí? Físicamente yo puedo ver el termistor así. Es el material semiconductor. Tienen una codificación que en este momento pues no nos vamos a poner o no nos vamos a detener a ver qué códigos son o no. Nos interesa por lo menos que sepamos qué es el dispositivo, ¿sí? Dispositivos básicos, ¿sí?
también nos podemos encontrar de esa forma, ¿sí? Entonces, esos son los termistores, ¿sí? Nosotros podemos encontrarlos, bueno, depende del tipo de circuitos, porque ahí sí ya depende de de qué aplicación tengamos nosotros para ver si las placas o los circuitos tendrán disponibles de estos. Pero de lo contrario, pues sí encontramos en las electrónicas, ¿sí? Ese sería entonces el termistor, otro dispositivo importante que no se considera exactamente una resistencia, pero sí es una resistencia variable con la temperatura, ¿sí? Y esta es otra forma en que lo podemos encontrar, ¿sí? Buscamos nosotros ahí, por ejemplo, ese código, ¿sí? Podríamos buscar ese código, ¿sí? WH60, ¿sí? Esa es la forma en que buscamos el código. Aquí no está por colores, no está exactamente por números, ¿sí? Pero si ustedes buscan esa codificación, por ejemplo, WH60 o MF72, los que aparecen ahí, pues les aparecen termistores de coeficiente positivo de temperatura. Es decir, aumenta temperatura, aumenta resistencia. Y si fueran negativos, pues aparecería NTC, coeficiente de temperatura negativo, ¿sí? Pero como les digo, eso se va viendo en el proceso cuando uno ya tiene que usar el dispositivo, pues indagar un poco más, pero al menos sabemos qué es lo que hace, ¿sí? Es una resistencia que varía con respecto a la temperatura, ¿sí? Otro dispositivo de importancia es una celda fotoconductora. Estos dispositivos realmente están hechos de semiconductor, como les decía. La celda fotoconductora pues, es siempre un material semiconductor, ni buen conductor, ni buen aislante, pero consta de dos capas, ¿no? Realmente son dos como películas que no se intersectan, pero cuando aplicamos luz, pues saltan algunos electrones de una de las películas a otra, ¿sí? Y se empieza a generar entonces ese flujo de corriente, o bien, si no aplicamos luz, pues una resistencia muy alta, ¿sí? Es decir, tipo circuito abierto, ¿sí? De tal forma que iluminamos nosotros la superficie de esta celda fotoconductora y nos indica acá que hay portadores libres, es decir, electrones, ¿sí? Y estos saltan de un punto a otro, ¿sí? Entonces es un material semiconductor que permite entonces la función de interruptor. Siempre es una resistencia variable, pero ahora ya no es con la temperatura, sino con la luz, ¿sí? Entonces, veamos acá la gráfica que representa el funcionamiento. Ya no es temperatura, si se dan cuenta, aparece resistencia en el eje Y desde 0.1 K, es decir, 100 ohmios, hasta 100.000 ohmios, ¿sí? Y aparece la iluminación. Precandelas, pues es una medida de iluminación, o como nosotros escuchamos también lúmenes, ¿verdad? Es otra medida de iluminación, de intensidad lumínica. Y la gráfica entonces me está indicando, ¿sí? Que conforme aumenta entonces la iluminación, es decir, tenemos acá, aumenta la iluminación acá, la resistencia tiende a disminuir, ¿sí? Observen, entonces no tenemos ni 1000 ohmios. Pero si la iluminación es muy baja, por ejemplo, yo tengo 10.000 ohmios, o inclusive podría decir que ya tengo 30.000 ohmios, ¿sí? Aquí arriba. Entonces, si no tengo luz, pues no va a bajar la resistencia. Y con luz baja. Entonces ya depende qué es lo que yo quiero realizar, qué control quiero realizar yo para saber si con luz hago la conducción o bloqueo, ¿sí? Yo puedo usar la lógica inversa, ¿sí? De tal forma que por un circuito muy básico podría ser un, un láser, ¿sí? Podría ser un láser, inclusive de estos que usan a veces los niños para jugar, pues, un láser de ese tipo
una celda fotoconductora, que ahorita vamos a ver cómo es físicamente, que la esté apuntando directamente, ¿sí? Y que cuando una persona pase, pues se interrumpe la luz en la celda. Sí, podría ser en una puerta del sistema, coloco la celda de láser y cuando yo paso, pues entonces interrumpo la luz láser. Y cuando no hay luz, entonces la resistencia es muy alta, ¿sí? Cuando es muy alta, entonces yo podría desactivar un circuito y pues que empiece a sonar la alarma, ¿sí? Eso sería algo muy, muy básico, utilizar la celda y el láser para ¿sí? Una alarma, si queremos. El símbolo, si se dan cuenta, pues es una resistencia siempre encerrada en el círculo, ¿sí? Pero tiene dos líneas, dos flechas apuntando hacia el círculo. Esto me da a mí la referencia de que necesita luz, ¿sí? O me hace entender a mí que necesitamos aplicar luz para hacer un control, ¿sí? Observemos cómo es la celda, miren. La celda fotoconductora, ¿sí? Observemos cómo es. Están entonces las dos películas justo como las vemos ahí. Vamos a colocarla acá. Déjenme ver. Están justo las dos películas. Son justamente, miren, este es un contacto y este es el otro. Todo lo que vemos acá es la película, ¿sí? Observen que no está tocándose con la otra. La otra película la vamos a colocar acá. ¿Sí? Está acá, al otro contacto. Pero nunca se está tocando, ¿sí? Entonces cuando incide la luz en las dos películas, pues los electrones saltan de un lado a otro y empieza la conducción. Empiezan a moverse más, ¿sí? Y entonces saltan, ¿verdad? Aquí color verde. Saltan los electrones de un punto a otro, ¿sí? Y empieza a conducir entonces y a bajar la resistencia, ¿sí? Ese es el efecto realmente de la celda fotoconductora. No sé, déjenme ver si tengo una disponible aquí. No recuerdo si tengo una celda fotoconductora para verla en microscopio. Voy a ver en este otro lugar. Pero en general, la celda fotoconductora entonces a base de semiconductor, ¿sí? Que funciona con luz, mientras que el otro era un termistor, una resistencia a base de semiconductor, pero que opera con temperatura, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre estos dos dispositivos. Déjenme ver si tengo acá. Bueno, creo que no aparece de momento. Bueno, si ubico uno, se los muestro. Pero acá de momento no está. No me aparece uno aquí a mano. Veamos acá la otra forma. Estas son más pequeñas, ¿sí? Realmente no son muy caras, o sea, podemos implementar algún tipo de circuito específico con esto, ¿sí? Y lograr entonces el control, lograr hacer un control, ¿sí? Bueno, ¿en dónde más, bueno, dónde creen ustedes que podría aplicar esta fotocelda? ¿O dónde creen ustedes que se aplica? Y se aplica todos los días, y todos los días vemos la aplicación de esas fotoceldas. ¿Dónde creen ustedes que pueden encontrar la aplicación de esa fotocelda? En las luces de los postes. Correcto, muy bien, luces de los postes. Todos sabemos que ahí están las fotoceldas, ahorita nos dijo mi compañero. Están ahí, cada una tiene fotocelda, ¿sí? Si no las hemos visto, pues observen los focos del alumbrado público y todos tienen una especie de, no es un tapón, pero es una parte plástica azul encima de todas las lámparas, ¿sí? Es como un encapsulado azul y en uno de esos encapsulados pues está la gran fotocelda, ¿sí?
Entonces, cuando ya no recibe cierta iluminación de la tarde, ¿sí? O ya está muy oscuro, pues se activa automáticamente, ¿sí? O sea, no hay alguien que esté activando, encendiendo las luces automáticamente, no, manualmente, perdón. No hay nadie que las encienda manualmente. Estas funcionan con las fotoceldas y cuando ya no hay intensidad lumínica, pues tienen un circuito que da el paso entonces a la energía eléctrica a la lámpara, ¿sí? Entonces ahorita como está la luz del sol en este momento, la iluminación, pues todas las luces se encuentran apagadas, ¿sí? Tipo 5:30, 6, que ya está oscuro, pues todas se activan automáticamente, ¿sí? Utilizan entonces una celda fotoconductora. Claro que no es pequeñita, ¿verdad? Es una celda bastante grande. Sí, podríamos pensar en este momento que tal vez la celda es como la moneda, el diámetro de una moneda de Aquetzal, por ejemplo, y que está expuesta entonces a la luz, ¿sí? A la luz ambiente. Cuando ya está muy baja la iluminación, entonces se activan las lámparas automáticamente. Llega otra vez la mañana y se desactiva. O sea, así es como funciona ese sistema, ¿verdad? No es de control manual, no es que estén controlando, bueno, ahorita enciendo esta la apagué, esta la enciendo, no, ¿sí? Ahí podemos observar. Entonces, gracias a su compañero, pues ya sabía dónde se aplican. Entonces, salimos a la calle, pues veamos un poste, pues unos segundos, y vamos a darnos cuenta que ahí están las celdas fotoconductoras, ¿sí? O sea, se siguen utilizando para la iluminación. Y acá hay otro tipo, ¿verdad? Un tipo más pequeño, un tipo más modesto, pero sigue siendo una celda fotoconductora. Nos sirve entonces para ese control, ¿sí? Y si se dan cuenta es progresivo, porque ustedes si lo han notado, me imagino que sí lo han notado, las lámparas pues no encienden como cuando encendemos la lámpara de nuestras casas, de cualquier ambiente, ¿sí? Enciendo y encendió con toda la potencia, ¿sí? Esas lámparas encienden de forma gradual. Si ustedes se dan cuenta, empieza a iluminar poco a poco por la curva, esa característica de la fotocelda, ¿sí? Aquí se mira lineal, pero depende de la iluminación, entonces así voy bajando la resistencia, voy bajándola a través del tiempo, ¿sí? Aquí observen que solo aparece iluminación con resistencia, pero está implícito el factor tiempo, ¿sí? Cuando ya no hay luz, la luz no se apaga tampoco instantáneamente, pues. Entonces, las luces se van encendiendo poco a poco, ¿sí? De forma gradual. Son celdas fotoconductoras, son semiconductores. Entonces, ese sería otro tipo. Luego tenemos entonces varistores. Es otro componente que es tipo resistivo, pero no es de carbono, ¿verdad? Siempre es de semiconductor. Este varistor pues se utiliza para alto voltaje, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos equipos que se conectan a la corriente 120 voltios, 110 voltios, pues estos equipos generalmente tienen varistores, porque recordemos que la corriente, la energía eléctrica, pues no es estable, ¿sí? Así como podemos tomar un multímetro y medir ahorita 120 voltios, pues lo medimos no sé, en una media hora tal vez habrán 119, después hay 117, luego hay 120 otra vez. O sea, esas variaciones pues no las podemos nosotros controlar, ya son de la generación y distribución de la energía eléctrica. Sin embargo, cuando hay algún tipo de falla, pues puede ser que el voltaje se eleve a niveles muy, muy altos, ¿sí? Entonces, podríamos tener que y son valores muy pequeños, de tiempo, en un milisegundo, por ejemplo, que el valor de voltaje convencional de mi casa, pues, se elevó a 1000 voltios, y es cuando yo digo, bueno, hay una descarga y se quemó mi computadora, porque fueron milisegundos, pero 1000 voltios en ese tiempo pequeño, dañó el dispositivo, ¿sí? Entonces se utilizan esos varistores como protección, es decir, tienen un voltaje nominal de protección. Podrían ser 120, 200 voltios, por ejemplo,
el valor nominal, y entonces cuando el voltaje sobrepasó, llegó a 1000 en ese pequeño tiempo, intervalo de tiempo, pues el varistor, ¿qué es lo que pasa? Pues sobrepasó sus características y explota, o sea, se abre, se quema, ¿sí? Y al quemarse, entonces protegió el circuito. No es un fusible, porque un fusible pues solo limita paso de corriente, y si pasa más corriente de la convencional, pues se abre, ¿sí? Estalla también, ¿sí? Pero el varistor, estamos hablando de voltaje, puede ser que sea un cambio de voltaje de 2000 voltios, entonces va a proteger. Así que el varistor pues funciona en ambos sentidos, porque estamos trabajando con la corriente alterna, ¿sí? Y limita entonces el voltaje que puede estar energizando el circuito en términos generales. Entonces, nosotros, pues ustedes pueden revisar este texto, pero esa sería la función básica. Este es el símbolo de un varistor, ¿sí? Es el símbolo de un varistor, como tuviéramos la letra N y le agregamos las terminales, y representa entonces que no tiene dirección. O sea, yo lo puedo colocar, le doy giro a esta imagen y sigue siendo el mismo símbolo. Entonces no importa si ustedes lo colocan en las conexiones de corriente alterna en una posición o la colocan en otra, pues no va a haber problema, ¿sí? Porque es bidireccional. Eso se refiere cuando vemos el símbolo. Entonces, ¿qué pasa con ese resistor? Acá está su curva, ¿no? Su curva característica. Entonces la podemos revisar en este momento. Curva característica del varistor. Y observen ustedes que se comporta, este es un eje de corriente y este es un eje de voltaje, ¿sí? Todo lo que representa la curva es resistencia, ¿sí? Observen, toda esta curva representa resistencia. Toda esa curva es resistencia, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa entonces? Aquí hay voltajes, ¿sí? Ya sabemos que es una diferencia de potencial, o que es sí, sabemos que es el voltaje. 200 voltios, por ejemplo, voy a colocar acá. Quiere decir que si la señal de corriente alterna, ¿sí? de nuestra casa sobrepasa los 201 voltios, miren, entonces la resistencia se eleva, ¿sí? La resistencia se eleva desmedidamente, ¿sí? Sobrepasa menos 200 voltios, ¿sí? No menos 250, sino menos 200 voltios, volvemos a tener el mismo proceso. La resistencia aumenta en forma desmedida, ¿sí? Así que protege en ambos sentidos, ¿sí? Empieza a elevarse la resistencia, y cuando se elevó, pues los 1000, 2000 voltios quieren pasar, entonces queman el dispositivo, ¿sí? Ese sería el funcionamiento del varistor. Es una resistencia, pero que trabaja como protección de alto voltaje, ¿sí? En corriente alterna. Hay varistores, indican acá, de 18 voltios a 615, ¿sí? Pero en general proveen la misma protección, ¿sí? Ya sea 18, 100, pues cualquier voltaje elevado a esa magnitud, pues va a terminar dañando el dispositivo y protegiendo todo el circuito que estamos nosotros trabajando, ¿sí? Eso podemos concluir ahí. El varistor, entonces, podemos tener acá físicamente de montaje superficial esos varistores, ¿no? Aparecen como TVS, o sea, TVS, y generalmente se llaman transientes estos picos o elevaciones máximas de voltaje, se llaman transientes, ¿sí? Así que aparecerán entonces los dispositivos como TVS, como diodo aparece, ¿sí? Es semiconductor, no hemos visto que es un diodo porque no es punto del curso, pero sabemos que el varistor pues va a proteger en ambas direcciones, en ambas, y tiene un voltaje nominal que si se sobrepasa, pues ahí se va a dañar. Varistor, observen ahí entonces, de 18 voltios, 1200 amperios. También manejan alta corriente, ¿sí? Y aparece también otro varistor, el tercero de esa pequeña gráfica, 18 voltios, 120 amperios.
Entonces observen el pequeño tamaño, pero están funcionando como protectores, ¿sí? Protectores o protecciones de los circuitos. Podemos ver acá, podríamos confundirlo con un termistor, ¿sí? No por el color, ¿sí? Por la forma. Entonces tenemos que ver los códigos realmente, ¿sí? Verificar. Es de buscar, ¿sí? Los códigos, pues sí, tenemos que ir buscándolos, indagando un poco sobre ellos para no cometer errores, ¿sí? Porque podemos colocar alguno que no es termistor o varistor y dañamos de todas formas el dispositivo, el circuito que estemos tratando de proteger o tratando de controlar, ¿sí? Y aquí aparecen algunas características, ¿sí? Por ejemplo, aparece la marca del dispositivo, aparecen normas eléctricas o de seguridad, pues siempre van a tener esas letras, si ustedes se dan cuenta, son de protección o seguridad o normas del fabricante, y el código obviamente de la identificación del varistor, 200 voltios, 110 voltios. Según los tipos, ¿sí? Entonces los transientes se llaman voltajes instantáneos pero muy elevados, ¿sí? Son voltajes instantáneos muy elevados, eso le llamamos entonces transientes. Ese sería el varistor. Entonces, recapitulando, hemos visto el termistor, ¿sí? La celda fotoconductora y el varistor, ¿sí? La celda fotoconductora sabemos que todos los días la vamos a ver en este alumbrado público, ¿sí? Una aplicación real, como interrupción, ¿sí? De las luces o la iluminación eléctrica, iluminación, ¿sí? Ahora bien, ¿alguna duda hasta el momento o algún comentario? ¿No hay dudas? ¿Está claro todo? No, yo diría que todo bien. Muy bien. Si hay dudas, pues siempre pueden consultar, no tengan pena. Y lo importante es que van quedando claros los conceptos de esos dispositivos, porque luego ya uno solo los aplica o trata de realizar algún circuito que encuentro. Bueno, los que van más para carreras técnicas, por ejemplo, electrónica, telecomunicaciones, pues siempre es común que uno quiera armar algún tipo de circuito y pues a veces no sabemos qué es un dispositivo, y lo importante es tener por lo menos esa noción de qué es, ¿verdad? O con qué estamos trabajando con esos dispositivos para no tener ahí inconveniente. Entonces vamos a pasar ahora a esta parte de corriente y voltaje alterna, ¿sí? Realmente estos son los últimos conceptos del curso, ¿sí? Entonces sí nos va a dar tiempo de hacer una práctica la otra semana de resistores. Entonces yo les voy a indicar qué es lo que vamos a hacer y la vamos a entregar el mismo día, ¿sí? Va a ser algo físico. Entonces, si nos va a dar tiempo, lo vamos a publicar otra semana. No, la vamos a publicar entre hoy y mañana para hacerla la otra semana, ¿sí? Y tengamos esas nociones. Vamos a medir los dispositivos también, ¿sí? Voltaje, corriente en un dispositivo, en un circuito, ¿sí? Vamos a tratar así. Muy bien. Entonces, voltaje y corriente alterna. Acá hay que poner un poquito de atención, ¿sí? Para que podamos diferenciar ahí. Voltaje desea, pues generalmente nosotros estamos acostumbrados a decir corriente alterna, porque es algo que nos han inculcado, es algún concepto que pues, lo tocan o lo toman de esa forma. Y nosotros decimos corriente alterna, es la corriente alterna está en mi casa, o sea, está en el tomacorriente, pero nosotros ya sabemos, o sea, ya como estudiantes de ingeniería sabemos que el voltaje y la corriente no se pueden separar. O sea, nosotros sabemos que
Y el amperio pues eran 6.242, si no recuerdo, por 10, a la 18 creo que teníamos amperios. No, por 10 a la 23 creo que era, 6.242 por 10 a la 23 electrones que pasaban en una superficie en un segundo, ¿sí? Sabemos que es un amperio, sabemos que un joule de energía se necesita para mover esa cantidad de electrones de un punto A a un punto B, ese es un voltio, entonces no podemos separarlo, aunque alguien nos diga una fuente de corriente, una fuente de voltaje, son conceptos por decir que el voltaje está bajo, ¿sí? Son conceptos por decir que la corriente es baja, pero yo no puedo desligar una de otra. Si no existe una, no existe otra, ¿sí? Eh, entonces, recordemos ahí que son 6.242 por 10 a la 18, ¿sí? 6.42 por 10 a la 18. Ese era el valor, 6.242 por 10 a la 18. Entonces, cuando hablamos de corriente alterna, pues no podemos decir, solo es la corriente, no. El voltaje alterno también, solo que le llamamos voltaje de corriente alterna, porque ya tenemos esa noción, ¿sí? De que es una corriente que varía en amplitud, ¿sí? ¿Por qué le dicen alterna? Porque estamos alternando en dos valores, en un valor máximo positivo y en un valor máximo negativo. Por eso le llaman alterna, ¿sí? Corriente alterna. Entonces, voltaje alterno no lo podemos desligar, ¿sí? De tal forma que nuestro voltaje de CA, es decir, corriente alterna, va a estar relacionado a una señal senoidal, ¿sí? Entonces, varía en el tiempo, o sea, es continua, es periódica, ¿sí? Y nosotros a esto lo llamamos energía eléctrica, ¿sí? En términos generales, pues decimos energía eléctrica, estamos hablando de voltaje corriente alterna, ¿sí? Eso es la energía eléctrica. Entonces, es un sinónimo que podemos utilizar en algún momento, ¿sí? Energía eléctrica, ¿sí? Voltaje de CA. Corriente de CA. Bueno, ¿qué es la corriente de CA? Siempre tiene que ser una señal variante en el tiempo, como lo estamos indicando, no pueden estar desligados uno del otro, ¿sí? Es una señal variante en el tiempo, obviamente está presente en todo instante, al igual que el voltaje, ¿sí? Porque para que la corriente pueda trasladarse de un punto a otro, necesita ese joule de energía, un voltio, pues necesita trasladarse, entonces están siempre ligados, ¿sí? Así que este término, observen, es el que acabamos de indicar. Es común que utilicemos solo corriente alterna para referirnos a esta energía eléctrica que varía en el tiempo, pero sabemos que el voltaje también está variando en el tiempo y es alterno, pero nunca decimos, es que en mi casa hay voltaje alterno. No, solo decimos corriente alterna, ¿sí? O un convertidor de corriente alterna, o un transformador de corriente alterna. Bueno, pero si el voltaje también está alternando, o sea, eso es más que todo una convención que se ha tomado, ¿sí? Corriente alterna. Así que las siglas pues siempre van a significar eso, corriente alterna, ¿sí? Corriente alterna, ¿sí? Puede ser en minúscula C.A. o mayúscula CA, ¿sí? Corriente alterna. Así que es algo que se sigue manejando, se sigue trabajando desde esa forma, ¿sí? Entonces, voltaje alterno es una señal variante en el tiempo, ¿sí? Está disponible también en grandes cantidades, dice acá, es energía eléctrica. La corriente alterna también es la señal variante en el tiempo, ¿sí? Obviamente también está disponible en grandes cantidades porque vienen ligados los dos, varían en el tiempo. Sin embargo, acoplamos nosotros ese concepto a todo lo que hace referencia a energía eléctrica, corriente alterna, ¿sí? Corriente alterna, ¿sí? A veces sí decimos voltaje de CA, ¿sí? Y nos estamos refiriendo siempre a corriente alterna. De hecho, no podemos eliminar o negar el hecho de que siempre decimos voltaje, bueno, CD de corriente directa, baterías, bueno, sí. Pero cuando decimos voltaje CA de corriente alterna, sí, pero nosotros tenemos más en la mente corriente alterna. Corriente alterna, eso es lo que tenemos en mente, ¿sí? Muy bien.
definición de la corriente alterna. Entonces, ¿cómo vamos a tratar este concepto? ¿Cómo vamos a tratar ese concepto de corriente alterna? ¿Sí? Sabemos que es un término convencional, ¿sí? CA o CA y punto, o sea, y nosotros sabemos que es algo que ya tenemos claro en la mente, sí, aunque no supiéramos qué es, pero decimos corriente alterna. Bueno, alguien me dijo, bueno, es lo que está en mi casa, energía eléctrica, bueno, corriente alterna, ¿sí? O es lo que veo en la etiqueta de mi cargador de la computadora, ¿sí? Dice 220 voltios de CA a 50-60 Hz, pues también lo vemos ahí a veces, ¿sí? Pero ¿qué es corriente alterna? Es una señal que varía entre dos niveles. Si me preguntara a cualquier persona, bueno, usted estudia ingeniería, no sabe qué es la corriente alterna o qué es. Bueno, es una forma de onda que varía entre dos niveles. Puede ser que me entiendan, puede ser que no, o hay que explicarle otras palabras, con otras palabras, pero esa es la definición realmente. Es una forma de onda, ¿sí? Es una forma de onda que varía entre dos niveles. Un máximo positivo y un mínimo negativo. De hecho, ustedes lo han visto en matemáticas, me imagino, pues las funciones, han graficado las funciones senoidales, cosenoidales, ¿sí? Entonces sabemos que varían entre un máximo positivo y máximo negativo. Y a raíz de eso, pues las señales alternas se representan con señales o formas de onda sinusoidales, ¿sí? ¿A qué se refiere sinusoidal? No es senoidal. Si no es sinusoidal, pues puede ser seno o coseno, porque las dos están desfasadas 90 grados nada más, ¿sí? De tal forma que entonces, corriente alterna, si alguien me pregunta, pues es una forma de onda que varía entre dos niveles, ¿sí? En un tiempo establecido, así de sencillo diríamos nosotros, corriente alterna. Es una forma de onda que varía entre dos niveles en un tiempo establecido, ¿sí? En un tiempo establecido, que vamos a llamar nosotros periodo de la señal, ¿sí? Esa sería la definición de corriente alterna, ¿sí? Voltaje CA, corriente CA también son correctos, ¿sí? Son correctos los dos, ¿sí? Solo que hablamos siempre de corriente alterna. Observemos entonces acá nuestra primera gráfica. Forma de onda senoidal. Recordemos que les dije sinusoidal, hace referencia a ambas, ¿sí? Senoidal y cosenoidal, porque podemos tener ambas. Y de hecho, algunas van a estar desfasadas en el tiempo. Es decir, una puede estar adelante de la otra o viceversa, ¿sí? Es normal que se pueda encontrar así, ¿sí? Senoidal, esa es mi forma de onda. Bueno, aquí viene entonces algo que está fuera de los conceptos que tal vez tengo, ¿sí? ¿Y cuál es esa variación? Observen la definición. Nosotros tenemos la noción de que la corriente alterna siempre es senoidal, ¿sí? Pero observen qué es lo que dice la definición. Es una forma de onda que varía entre dos niveles en un tiempo determinado. Entonces aquí no me están diciendo es senoidal. Estamos acostumbrados a eso, pero no. ¿Esta es una corriente alterna? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Es una corriente alterna o es una señal alterna? Aquí dice que es voltaje. V, ¿sí? Y tiempo. ¿Es un voltaje alterno, sí o no? Sí, ¿Sí? sí es Muy bien. alterno. Muy bien, estamos correctos, están de acuerdo ahí todos. Es un voltaje alterno, es una señal, es una forma de onda que está variando entre dos niveles, uno positivo y uno negativo, en un intervalo de tiempo determinado que es desde 0 a t, que aquí no aparece, pero es el periodo donde aparece medio ciclo y medio ciclo positivo y negativo, respectivamente, ¿sí? Esta será una señal de corriente alterna. ¿Qué opinan? No, no es. ¿No es? ¿Por qué no es? Porque es una onda cuadrada. ¿Sí? Opino que es de corriente directa. Muy bien. Para Correcto. mí, ¿Sí? ¿Alguien más? Digamos.
No, que yo iba a decir que sí era alterna. Sí, es alterna. ¿Los demás qué opinan? Recordemos que pues todos podemos tener un distinto criterio. Solo hay dos opciones, pues, obviamente, pero los demás qué opinan. Recuerden que esto pues se va a ver solo una vez, después ya no vamos a estar preguntando en el curso siguiente, o si cambian de docente, pues que les dé circuitos 1B, 2A, pues ya no les va a estar preguntando, miren, esta es alterna, no, sino solo va a decir, esta es una señal alterna, y puede surgir la duda. Entonces, ¿esta es alterna o no es alterna? Ya dijeron dos de sus compañeros, uno que sí, otro que no. ¿Los demás qué piensan? Sí, que pienso que es una señal alterna. Muy bien. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? También es una señal alterna. Muy bien. Es una señal alterna. Muy bien. Ok. Señal alterna, pues ha predominado que es una señal alterna. Regresemos a la definición entonces. Miren, forma de onda que varía entre dos niveles. No me está diciendo que sea senoidal, cuadrada, rectangular o triangular, o como sea, ¿sí? Solo dice que varía entre dos niveles. Entonces yo lo que debo conceptualizar ahí es lo siguiente, ¿sí? ¿Hay dos niveles acá? Sí. En este caso voy a sombrear esto, después lo borramos. Solo déjenme cambiar acá esto. ¿Sí? Este es un nivel, ¿sí? Yo lo planteo acá. Y este va a ser el otro nivel. Bueno, aquí el otro nivel va a ser este. El otro nivel va a ser este. No sé por qué ahí se quedó. El otro nivel es este, ¿sí? Entonces sí estoy variando entre dos niveles. Es voltaje que varía en el tiempo, ¿sí? Esta señal también estoy variando entre dos niveles, ¿sí? Y también tengo la variación acá, ¿sí? Entre este nivel, ¿sí? Y tengo esta otra entonces. Esta señal está variando entre este nivel y también está variando entre este otro nivel. Denme un segundo acá. Está variando. Está fallando esta tableta. Denme un segundo. Son los colores que me están fallando acá. Bueno, está variando entonces entre este otro nivel. Entonces, según el concepto, la corriente alterna o una señal, una forma de onda alterna es la que varía entre dos niveles. ¿El nivel cuál va a ser aquí? Un máximo positivo y un máximo negativo. Acá, máximo positivo, máximo negativo. ¿Sí? Y acá, máximo positivo, máximo negativo. Entonces, las tres son señales alternas, porque están variando entre un valor positivo máximo y un valor negativo máximo. Entonces, no forzosamente es senoidal, ¿sí? No forzosamente debe ser senoidal. Entonces, el concepto de corriente alterna lo indica acá, miren. Forma de onda, no dice si es cuadrada, rectangular, senoidal, triangular. Forma de onda que varía entre dos niveles definidos dentro de una secuencia de tiempo establecida. Así que esto es una forma de onda alterna. Esto es una forma de onda alterna. Y esto es una forma de onda alterna. ¿Sí? ¿Estamos claros entonces? Sí, ingeniero. Sí. Muy bien. Entonces son formas de onda alterna. ¿Sí? Pasemos entonces a esto. Vamos a hacer por lo menos acá unos 10 minutos todavía de este tema. Yo sé que tal vez se ha sobrecargado ahorita tantas diapositivas, pero ya este tema es realmente casi el último de lo que tenemos que tratar, ¿sí? Faltan aproximadamente, bueno, solo nos quedan realmente 2 días de clase. 2 días de clase, el final, ¿sí? Entonces, vamos a seguir trabajando esta parte de la otra semana, la práctica que les digo que vamos a hacer. Continuemos entonces acá por lo menos
unos 10 minutos. Características y definiciones del voltaje senoidal, DCA. Bueno, momento, ahora sí está, porque ahora está mencionando senoidal, porque cualquiera de las otras formas anteriores son corriente alterna, ¿sí? O son formas alternas, ¿sí? Pero aquí ya estoy siendo específico en una forma de onda senoidal, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos siempre ese concepto, definición de corriente alterna, bueno, es una forma de onda, ¿sí? Esto siempre para mí es corriente alterna, pero esto también es corriente alterna, voltaje alterno, esto también es voltaje alterno, pero ahora soy específico y digo un voltaje senoidal de corriente alterna, ¿sí? ¿Qué es entonces? Bueno, nosotros vamos a tener que esta señal senoidal, pues sí es la que está presente en nuestros tomacorrientes domésticos, obviamente de uso doméstico, plantas de energía, también podemos utilizar energía para alimentar sistemas que manejan hidráulica, o bien pueden trabajar con aceite, gas, fusión nuclear, etcétera. Alternadores. Entonces, cuando hablamos de alternadores, nosotros tenemos un sistema también dentro del vehículo que pues genera obviamente eh, corriente alterna, ¿sí? ¿Sí? Tenemos también un alternador, ¿sí? Generador de corriente alterna, ¿sí? Justamente para recargar la batería, ¿sí? Y como una de la aplicación principal, pues recargar nuestra batería del vehículo, siempre, ¿sí? Siempre tenga energía. Entonces, este voltaje senoidal DCA, pues es el que está presente en nuestros tomacorrientes convencionales, ¿sí? La energía eléctrica convencional, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué decimos alterna o senoidal? Porque en sus principios básicos hablamos de que el generador, pues, es el movimiento inverso, ¿sí? Del motor, ¿sí? Y entonces, al hacer ese movimiento inverso, estamos generando una señal senoidal, ¿sí? Claro que tiene otras partes internas, ¿sí? Pero estamos generando entonces esa señal senoidal, ¿sí? Obviamente a esto le llamamos conversión de energía. Una puede ser mecánica o electromecánica, ¿sí? Hablábamos entonces de máquinas, no sé si lo mencionamos, pero podemos hablar de una máquina eléctrica. La máquina eléctrica más sencilla era el transformador, ¿sí? Perdón, era el motor, convierte energía eléctrica a mecánica, y la otra máquina pues es el generador que convierte energía mecánica a eléctrica. Y justamente acá hablamos entonces de la conversión de energía mecánica a eléctrica, ¿sí? Entonces vamos a tener nosotros que hay potencia, es decir, trabajo también que llega al eje de este generador, ¿sí? Se hace girar y entonces dentro de la parte interna de ese generador se van a producir estas señales alternas y senoidales, ¿sí? A 60 Hz, sí, porque están diseñadas para que podamos proveer esas 60 veces o 60 veces la señal en un segundo, ¿sí? En otros países, por ejemplo en Europa, pues manejan 50 veces por segundo, es decir, 50 Hz, pero nosotros manejamos acá 60, ¿sí? Ahí estamos hablando entonces del principio de la generación de estos voltajes o corriente alterna, ¿sí? Tenemos acá entonces, por ejemplo, este podría ser un generador de corriente alterna, ¿sí? Estamos girando ahí, si se dan cuenta, obtenemos una señal alterna y pues ya distribuimos nosotros, allá vemos una torre al fondo, ¿sí? Una torre de distribución y pues ya sacamos nosotros esa energía. Realmente a esto le llamamos nosotros también las líneas de transmisión y distribución. O sea, hay voltajes muy altos, qué sé yo, 230.000 voltios, que se van, digamos, transportando, le llaman distribución y transporte de energía, que se van transportando
a miles de kilómetros, luego ya se van redistribuyendo en las subestaciones, ¿sí? Subestaciones eléctricas, eh, y pues ahí ya estamos hablando de otro procedimiento, ¿sí? Líneas de transmisión, que son los cableados donde va ese alto voltaje, pero en general lo que vemos ahí es un generador de señales senoidales de energía eléctrica y que está listo para transmitirlo, ¿sí? También tenemos un motogenerador, ¿sí? Motogenerador podría ser entonces, obviamente por combustible, ¿sí? Podríamos mencionar ahorita diésel, eh, hacemos activar entonces un motor, el motor hace girar el generador y este provee entonces ya la señal alterna, ¿sí? Esa sería entonces la otra forma de generar este voltaje, ¿sí? Voltaje alterno. También tenemos energía eólica, ¿sí? Tenemos energía eólica. También tenemos un sistema inversor. La energía eólica, pues en general, si ustedes investigan un poco acá en el país, pues la energía eólica tal vez representará un 3 un 4% de la energía eléctrica que, que se demanda en el país, ¿sí? No quiere decir que no sirva, pero no sé si, bueno, si cerca del antiguo, algo así, por estos volcanes, creo que hay algunos sistemas eólicos, mencionaba uno de sus compañeros de otro curso, pero energizan o dan energía a pequeños sectores o pequeños pueblos, no sé, y no generan tanta energía como para poder suministrar hacia la capital, pero no quiere decir que no funcione, sí. Obviamente en otros países, pues sí, hay mayores sistemas de generación de energía eólica. Eh, También tenemos acá en el otro gráfico inversor. Acá hablamos entonces de celdas solares, ¿sí? Celdas solares, el inversor pues genera la corriente alterna, es decir, se carga una batería en DC y luego se genera corriente alterna, ¿sí? A partir de la corriente de una batería. Eh, Generalmente pues estos sistemas o inversores pues, tampoco generan tanto, a menos que sean unos grandes campos. Yo creo que aparecía la vez pasada, creo que un reportaje en Chile, creo que era uno de los campos de energía solar más grandes que había, que sí producen, bueno, bastantes megavatios de energía. Eh, pero pues últimamente también está de moda para que la gente utilice estos sistemas de celda solar para los calentadores de agua o bien que sí quieran implementarlo en su casa, pero se deben cubrir ciertos requisitos también, porque a la hora de que ustedes quieran inyectar energía eléctrica al sistema, pues si es bastante, pues el sistema de monitoreo de la gente que provee el servicio, pues detecta que están ingresando energía desde otro punto, ¿sí? Entonces, obviamente eso a ellos no les conviene, pero sí se debe tener cuidado con esa parte de querer energizar todo o solo inyectar la energía como tal a nuestro sistema, ¿no? ¿Sí? Ese sería inversor entonces por celda solar.
Ingeniero, disculpe, fíjese que creo que está muteado, que no se le escucha. Sí, muy amable. ¿Hasta qué parte me escucharon? Aquí me escucharon en esto. En la imagen que acaba de colocar, se quedó ahí. En esto. Ajá, ahí ya no se le escuchó. Ah, bueno, perdón. Entonces fue cuando quise quitar. Es que esta pestaña, bueno, siempre la tengo que quitar. No sé si les aparece la pestaña ahí a ustedes. Es un cuadro gris, sale. Un cuadrito negro, ¿verdad? Ajá. Sí, pues es lo que aparece acá de la sesión de Skype. Entonces siempre lo quise minimizar ahorita y entonces apagué el micrófono. Gracias. Bueno, entonces hablamos entonces de después de inyectar esa energía por medio de las celdas solares, pues hay que tener cuidado ahí a la hora de hacer eso, ¿sí? Este es otro tipo de generador de señales de corriente, ¿sí? Alterna, pero más que todo es, bueno, le llaman generador de funciones, ¿sí? Funciones porque puede proveer la función senoidal, le tenemos señales de forma cuadrada, perdón, diente de sierra o triangulares, entonces de bajo voltaje. ¿A qué se refiere? Que son utilizadas para trabajar con prototipos, ¿sí? Yo quiero hacer experimentos o prototipos, realizo algún tipo de, de pruebas, entonces puedo generar señales alternas, pero de bajo nivel, que sé yo, 2 voltios, 3 voltios, 5 voltios, hasta 12 voltios creo que tienen a veces, pero no lo consideramos entonces como una generadora de energía. Les hablaba yo entonces de que también tenemos generadoras de energía eléctrica a base de carbón, las hidroeléctricas obviamente, pues aquí realmente en Guatemala trabajan más las hidroeléctricas, las generadoras térmicas o estas plantas de carbón, pues es poco lo que, lo que se trabaja acá. No sé si ustedes escucharon en algún momento esta publicidad en radio o en televisión que decía Jaguar Energy. No sé si estaba ubicado en Escuintla o en qué departamento, pero era una generadora a base de carbón, se supone, no sé si al final sigue operando. Y pues también existen las otras generadoras, pueden ser térmicas, eh, que también, pues acá realmente no se trabaja tanto. Los ingenios, por ejemplo, creo que sí tienen sus propias generadoras de energía a base de caña, creo que es lo que utilizan como combustible, pero al final de cuentas existen varias formas de generar. También hay centrales nucleares que generan energía eléctrica, pero eso sí no se maneja acá, sí, eso es en otros países. Acá nos basamos más en la energía de la hidroeléctrica para suministrar la demanda del país, sí. Muy bien. Entonces, misiones, bueno, si quieren esto de las señales, mejor lo vamos a ver la otra semana porque no va a dar tiempo ahorita. Entonces nos vamos a quedar hasta acá, esta parte de los generadores de funciones o generadores de señales para voltajes bajos. Y les voy a publicar entonces qué es lo que vamos a hacer para práctica la otra semana. Porque ya nos queda poco contenido realmente en la teoría. Y sus notas, como les decía, voy a tratar de tenerlas entre hoy y mañana y hasta lo que vamos ahorita, porque sí necesitamos hacer algunas actividades para completar ahí la zona, ¿sí? Muy bien, entonces, alguien que